Bien, en la clase de hoy vamos a ver la unidad 3 de gramática del español, donde vamos a realizar el análisis de constituyentes inmediatos de un enunciado simple y de uno compuesto. Es decir, cuáles son los elementos que nos van a constituir una oración simple y una oración compuesta. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la integración o construcción del árbol sintagmático. El árbol sintagmático no es otra cosa que dividir la oración en sus diferentes elementos constitutivos para analizar las distintas categorías gramaticales que la integran. Así tenemos entonces que un árbol de análisis, también conocido como árbol de derivación o árbol de sintaxis, es una estructura de datos utilizada para representar la estructura de una cadena generada por una gramática libre de contexto. Proporciona una representación visual de cómo se puede derivar la cadena a partir de las reglas gramaticales. Vamos a ver entonces lo que son los constituyentes inmediatos y de jerarquía. Quiere decir entonces que dentro de la oración yo voy a tener una serie de palabras o categorías que van a ser principales y unas que van a ser secundarias. El árbol lo vamos a iniciar siempre con la letra O de oración y de allí baja el sintagma nominal, el sintagma verbal y más adelante los elementos o categorías que van a complementar esos dos sintagmas principales. Aquí en la parte superior derecha de la lámina tenemos un pequeño ejemplo de un árbol sintagmático, el cual empieza con la letra O, después tenemos las iniciales SN de sintagma nominal y después el sintagma verbal. El sintagma nominal es el que vendría a constituir nuestro sujeto, mientras que el sintagma verbal va a constituir el predicado. Se les llama así porque el sintagma nominal tiene como principal elemento o categoría el nombre o sustantivo, mientras que el sintagma verbal va a estar constituido principalmente por el verbo, que es el núcleo del predicado. El sintagma nominal puede tener determinante, sujeto o nombre y un complemento, un sustantivo nombre y un complemento. Recuerden que en la clase pasada dijimos que no siempre un sujeto tiene una preposición, un artículo ni un complemento, pero que sí siempre tendrá un sustantivo o nombre. En este caso, la oración, su sintagma nominal está constituido por el artículo la y el sustantivo niña. Posteriormente, el sintagma verbal lo tenemos constituido por el verbo, que es el verbo entrar. La niña entró y está complementado por unos sintagmas adverbiales, ¿ok? Que son, en este caso, el adverbio silenciosa y el adverbio tranquilamente, los cuales a su vez se unen por una conjunción, la conjunción y. Entonces, la oración completa sería: la niña entró silenciosa y tranquilamente. Ya tenemos construido el árbol sintagmático: oración, sintagma nominal, sintagma verbal. La niña sería el sintagma nominal constituido por el artículo y el sustantivo. El sintagma verbal está constituido por el verbo y el verbo está complementado por los adjetivos silenciosa y tranquilamente, los cuales se unen por la conjunción y. Continuamos.
El sintagma nominal se va a dividir en sustantivo y pronombre. No siempre hay un pronombre, no siempre hay un artículo. Por lo general hay un nombre, pero ese nombre puede ser efectivamente sustituido por el pronombre. Puede tener un determinante y como complemento del nombre puede utilizar un sintagma proposicional o un sintagma adjetival. ¿Ok? Cuando nosotros dentro de una oración conseguimos un adjetivo, ya sabemos que ese es un sintagma adjetival. Si conseguimos una preposición, hay un sintagma preposicional. Si conseguimos un adverbio, ese es un sintagma adverbial. Ese es el nombre que recibe dentro de la oración. Ya nosotros los estudiamos como categorías gramaticales, simplemente adverbio, conjunción, preposición, todo eso, pero dentro de la oración ya sabemos que son sintagmas. El sintagma verbal, ¿ok? Es un verbo, como lo dijimos anteriormente, acá, y se le suman complementos del predicado, que puede ser un complemento directo, indirecto, de regulación, que van a ser los diferentes sintagmas de los cuales les acabo de hablar en este momento. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos. Aquí tenemos, la niña de Pedro corrió descalza muy rápidamente, donde la niña de Pedro viene a ser el sintagma nominal y corrió descalza rápidamente, muy rápidamente va a ser el sintagma verbal. La casa de madera, una joya antigua, va a ser el sintagma nominal y es de mi abuelo, va a ser el sintagma verbal. La primera oración, este primer ejemplo, en este primer ejemplo, el sintagma nominal está constituido por el artículo la, el sustantivo niña, la preposición de y un segundo sujeto, un segundo nombre o un segundo sustantivo complementario, mientras que el sintagma verbal está constituido por el verbo corrió, el adjetivo descalza, la conjunción, en este caso, forma parte de el vínculo o el conectivo y rápidamente es el adverbio, es un adverbio de modo. En el segundo ejemplo tenemos la casa de madera, una joya antigua. Tenemos el artículo, el sustantivo, la preposición, un segundo sustantivo, es muy parecida al anterior. Una joya antigua es un complemento descriptivo del sujeto y es de mi abuelo, sería el predicado con el verbo ser, la preposición, pronombre posesivo y abuelo es un sujeto complementario. Ya dijimos que el sintagma adverbial es cuando dentro del complemento del predicado nos aparece algún adverbio. El adjetival es cuando nos aparece ya sea dentro del sujeto o dentro del predicado un adjetivo. Y el sintagma preposicional es cuando encontramos preposiciones que por lo general nos sirven de vínculo o de conectivo. Ok, hay oraciones simples y oraciones coordinadas. Ya dijimos que las oraciones simples son aquellas que nos transmiten una sola idea o un solo mensaje y tienen un solo verbo, ¿ok? Mientras que las coordinadas son aquellas que tienen más de un verbo y que dependen una de la otra para tener sentido. Entonces decimos que la oración simple posee un solo verbo,
La oración compuesta está formada por varias oraciones simples yuxtapuestas, coordinadas o subordinadas. Las oraciones yuxtapuestas y coordinadas se hallan en el mismo nivel jerárquico. Ninguna depende de la otra. Se diferencian entre sí porque las oraciones coordinadas vienen unidas por una o varias conjunciones, mientras que las yuxtapuestas van unidas sin nexo. Aquí tenemos, por ejemplo, las oraciones coordinadas. Son aquellas que van a ser complementarias una de la otra, más no necesitan una de la otra para tener sentido. Por ejemplo, si yo digo, llegué a la casa esta tarde y limpié todo el piso. ¿Ok? Si yo digo, llegué a la casa esta tarde, esa es una oración que tiene sentido completamente. Y si digo, limpié todo el piso, también tiene sentido por sí solo. Quiere decir que son coordinadas, son complementarias, mas no independientes. Pueden utilizarse de manera independiente y cada una va a tener sentido propio. En cuanto a las yuxtapuestas, estas simplemente se caracterizan porque no van a tener un nexo como tal, una conjunción, una preposición, ni nada por el estilo, sino que casi siempre se van a unir a través de signos de puntuación. Por ejemplo, si yo digo, llegué a la casa esta tarde y limpié todo el piso. Ese y, que es la conjunción que me va a permitir unir las dos oraciones, yo lo voy a eliminar y lo voy a sustituir por un signo de puntuación, por ejemplo, un punto y coma. Llegué a la casa esta tarde, punto y coma, limpié todo el piso. Entonces, solamente sustituyendo esa conjunción y por el punto y coma, ya estoy convirtiendo unas oraciones coordinadas en yuxtapuestas. Eso es todo lo que tengo que hacer. Para trabajar con estas oraciones, yo puedo usar diferentes nexos coordinantes. ¿Cómo van a ser esos nexos coordinantes o cuáles van a ser esos vínculos que yo voy a utilizar para unir estas oraciones? Pueden ser nexos copulativos, como en el caso de las conjunciones y, o ni, ¿ok? Adversativos, que me van a ayudar a relacionar oraciones que tienen ideas contrarias entre sí, como pero, sino o más. Disyuntivos y distributivos como o, u y ya. Y explicativos como es decir, o sea, mejor dicho. ¿Ok? Esos son los tipos de nexos que me van a permitir a mí coordinar oraciones. Ok. Las proposiciones coordinadas pueden ser de varios tipos. Aquí tenemos las copulativas, adversativas, disyuntivas, distributivas y explicativas. Las copulativas son las que vinculan las oraciones simples mediante nexos o conjunciones copulativas. ¿Ok? Ya nosotros estudiamos cuando vimos las diferentes categorías cuando una conjunción es copulativa. Cuando aparece, por ejemplo, y, o ni, por ejemplo, ya sabemos que esas oraciones coordinadas son del tipo copulativa. Llegó Juan y entró rápidamente. ¿Ok? O Juan llegó y entró rápidamente. Ya yo sé que Juan llegó y que entró rápidamente. Tengo allí un nexo o vínculo que es la I. Por lo tanto, ya yo sé que esas oraciones o proposiciones coordinadas son del tipo copulativo. Adversativas son las que vinculan las oraciones simples
mediante nexos o conjunciones adversativas. Entre esos nexos o conjunciones adversativas tenemos más, pero, aunque, sin embargo, sino. Expresan oposición o confrontación del sentido entre las oraciones simples. Por ejemplo, que yo diga, la niña hizo toda la tarea, pero esa tarea estaba incorrecta. Ya cuando yo estoy usando la conjunción adversativa pero o el vínculo adversativo a pero, ya yo estoy convirtiendo esas oraciones coordinadas en adversativas. Ajá, disyuntivas es cuando vinculan las oraciones simples mediante nexos o conjunciones disyuntivas, o, u o bien. Expresan opción, alternativa o exclusión. Por ejemplo, si decimos, me gustaría ir a la playa o quisiera ir a la montaña. Me gustaría ir a la playa o quisiera ir a la montaña. ¿Ok? Tengo esas dos opciones. O voy para la playa o voy para la montaña. Y las voy a unir con el nexo o conjunción disyuntiva o, en este caso. Las distributivas vinculan las oraciones simples mediante nexos distributivos. Ya, bien, sea, expresan alternativas entre las dos oraciones simples. Quisiera venir, bien sea esta mañana, perdón, quisiera venir, bien sea mañana o el domingo. ¿Ok? Aquí hay una distribución de las ideas dentro de las oraciones coordinadas. Mientras que, por último, las explicativas vinculan las oraciones simples mediante nexos explicativos, como los que tenemos allí, que son es decir, o sea, esto es. La segunda oración funciona como una aclaración de la primera. Llegué tarde, es decir, no estuve a tiempo. ¿Ok? Entonces, llegué tarde, voy a explicar que no estuve a tiempo. La primera es llegué tarde y la segunda es una explicación o aclaración de que no estuve a tiempo. Estos son los tipos de proposiciones coordinadas y con esto finalizamos el contenido de la unidad número 3.